Hola familia, ¿cómo están? Hoy abordaremos el tema de cómo hablar de sexualidad con los hijos adolescentes. Te enseñaré lo que tienes que tener en cuenta para hablar de tus hijos de este tema, y en la segunda parte de este video te hablaré de temas más concretos con los que muchos padres tienen dificultades. Y sin más preámbulos, comencemos con el tema de hoy. Se habla mucho de cómo hablar de sexualidad a los adolescentes, pero ¿alguna vez alguien se ha preguntado cómo hablarle de la sexualidad de sus hijos a los padres? Pues ciertamente veo mucha confusión en los chicos al entrar a la adolescencia, pero veo mucha más confusión en los padres cuando sus hijos entran a esta etapa. Espero que lo que estoy a punto de decirte no te cause ningún impacto, pero es la verdad y necesitas aceptarla. Más o menos a partir de los 12 años, en ocasiones incluso 1 o 2 años antes, tus hijos empezarán a tener intereses y deseos sexuales. No todos lo sentirán de la misma forma. Algunos y algunas adolescentes sentirán esta libido de una forma más física y otros de una forma más emocional, pero en general, todos los que lleven un desarrollo sano tendrán el deseo de tener contacto físico y emocional íntimo con otra persona. Ya sé que todos los padres ya saben esto, pero hay un enorme trecho entre saber y darse cuenta, y pienso que muy pocos padres y madres realmente se dan cuenta de esto. Pero es sumamente importante que no solo lo sepas, sino que te des cuenta que los chicos tienen deseos sexuales, pues solo así podrás ayudarlos en verdad con lo que sienten y les pasa. Para continuar rompiendo mitos, quiero dejar claro que eso de la charla sobre sexualidad es algo de lo que debemos olvidarnos. No se trata de que te sientes con tu hijo un día y le hables de sexualidad y que con eso creas que ya le enseñaste todo lo que debía saber. Para nada. Este es un tema que se debe abordar en múltiples ocasiones. Yo sé que muchos chicos no quieren tocar estos temas con los padres, pero eso se debe a que no les tienen confianza, y además porque han crecido viviendo la sexualidad como algo vergonzoso, y por eso es tan importante hablar de este tema en las etapas anteriores. Los cambios físicos que se presentan en la adolescencia es algo de lo que se habla mucho. Eso lo aprenderán tus hijos en la escuela, y de hecho es mejor enseñárselos en la tercera etapa y no esperarnos hasta que entren a la adolescencia. En este tema basta con que respondas sus preguntas y los apoyes cuando se presenten dichos cambios, pero sobre todo que los trates con naturalidad. En realidad no hay mucho que solo tú les puedas explicar, pues estoy seguro que los libros pueden hacer un muy buen trabajo explicándole la aparición de características sexuales secundarias a tus hijos. Tu deber es solo apoyar. Sin embargo, lo que no siempre se explica muy bien es cómo se generan estos cambios, y muy pocos se dan cuenta que para que crezca el vello, para que los pechos aumenten de tamaño y para todas esas cosas, el cuerpo necesita una gran producción de hormona sexual, es decir, los estrógenos, que son las hormonas sexuales femeninas, y los andrógenos, que son las masculinas. Esto no se trata de darles una clase de endocrinología a los hijos, pero sí debemos explicarles qué implica tener corriendo todas esas hormonas por su cuerpo. Pocos saben o le explican a sus hijos que también tienen efectos emocionales, y esto es importante porque muchos adolescentes tienen grandes cambios de humor, y al desconocer lo que te acabo de mencionar, los padres piensan que están haciendo algo mal o que su hijo se les está queriendo descarrilar o más cosas sin sentido, pero no se dan cuenta que es un efecto hormonal. Lo mismo pasa con los adolescentes que de repente tienen mucho enojo, ganas de llorar e irritabilidad y ni siquiera saben por qué. Por eso es tan importante que les expliquemos a los chicos que las hormonas causan esto, y podemos recomendarles que cuando se sientan así, traten de reflexionar si realmente hay una razón para sentirse así. Si no la hay, basta con que lloren si tienen ganas o que golpeen un saco de bots si sienten enojo. Pero tanto los adolescentes como los padres deben ser conscientes que las causantes de esas emociones son las hormonas, pues muchas veces por desconocer esto tomamos personal los cambios de humor y respondemos negativamente a los hijos, y después la culpable de los sentimientos dolorosos de los hijos será la mala relación que construimos con ellos y no las hormonas. Para alcanzar este objetivo se necesita tener una buena relación con los hijos. Uno de los errores más frecuentes cuando se trata de educar a los hijos en temas sexuales es abordarlos desde una perspectiva genital.
Con esto me refiero a cuando se trata de reducir la sexualidad a sus aspectos biológicos más básicos, y lamentablemente esto se hace con mucha frecuencia. Una gran mayoría de padres, profesores, escuelas e instituciones creen que hablarle a los chicos del proceso de fecundación, de métodos anticonceptivos y de enfermedades venéreas es todo lo que hay que hacer en términos de educación sexual, y no es así. La sexualidad es un abanico de temas que son sumamente trascendentales para la vida de cualquier ser humano, y de eso ya hablé en el primer video de esta serie. Y si ya viste ese video, sabrás que a los adolescentes usualmente solo se les habla de sexo, que es el aspecto biológico de la sexualidad, pero en realidad casi nunca se les educa de verdad sobre lo que es la sexualidad. Recuerdo cuando estaba en la universidad y que por primera vez tomé un curso completo de sexualidad humana, aprendí lo que es el género, los roles de género, la importancia que le dan la sociedad a lo masculino, lo femenino y lo andrógino. Aprendí lo que era la orientación sexual, el aspecto afectivo de la sexualidad, el aspecto erótico, el aspecto espiritual, así como la gran variedad de formas en las que las personas la expresan y la viven. Me di cuenta de que los ancianos, las personas con discapacidad y los adolescentes, claro que también tienen una sexualidad y un deseo sexual, y muchos temas más, pero sobre todo aprendí a entenderla, apreciarla y respetarla muchísimo más. El primer error que la mayoría de padres comete es abordar la sexualidad durante la niñez de sus hijos como algo negativo, vergonzoso y oculto, y cuando llegan a la adolescencia pretenden hablarles de ese mismo tema del que tanto huyeron, y claro que los hijos no querrán hacerlo, pues les da vergüenza. Yo entiendo que la mayoría de padres simplemente fueron educados así y hacen lo mejor que pueden, así que ni yo ni nadie tenemos derecho a juzgarlos. Lo que sí invito a todos es a mejorar esas actitudes, aunque cuesten trabajo, pues el mundo de hoy es muy diferente al de hace 30 años y la educación de esos tiempos no es precisamente la más adecuada para enfrentar los retos que la actualidad le presenta a los chicos en términos de educación sexual. Para poder hablar con los hijos de un tema tan privado como lo es la sexualidad, se necesita tener una buena relación con ellos, si no, será en vano. O en el peor de los casos, harán todo lo contrario a lo que les indiquemos. Lo que los chicos más necesitan es aceptación y confianza, tanto que confíes en ellos como que ellos puedan confiar en ti. Para empezar a construir esto, debes ir poco a poco. Recuerda que la confianza no se puede exigir, se gana. Trata de hacer cosas que a él le agraden, interésate por sus gustos, y aunque no estés de acuerdo con ellos, por lo menos demuéstrale interés al preguntarle, demostrando que deseas ver las cosas desde su perspectiva y no solo exigir que las vea desde la tuya. Con el tiempo, los chicos notarán que eres alguien confiable y que confía. Solo ten paciencia. Como ya lo mencioné en la primera parte de este tema, cuando se habla de sexualidad, la mayoría piensa en genitales, coito y enfermedades venéreas. Pero esto es una gran mentira. Además, si nos acercamos a cualquier persona para hablarle de eso, seguramente se sentirá muy incómoda, y más si es uno de nuestros hijos. Así que debemos entender primero nosotros que la sexualidad va más allá de la genitalidad, y debemos dejarle claro a los hijos que la sexualidad implica el aspecto afectivo, el que nos guste a alguien, cómo nos gusta comportarnos, los cambios emocionales que provocan las hormonas, en fin, podríamos hablar horas de sexualidad sin siquiera mencionar nada de genitales, coito ni enfermedades venéreas. Los noviazgos son una oportunidad ideal para empezar a charlar sobre sexualidad. Por favor, recuerda que cuando digo esto no me refiero a hablarles de sexo, pues la sexualidad también implica el sentido romántico e íntimo. Cuando se presente la oportunidad, ya sea porque los chicos quieren comenzar una relación o porque algún conocido lo hace, debemos hacer preguntas, pues recuerda que vale más hacer que los hijos descubran su propia sabiduría con preguntas que dárselas en la mano. Entonces, podemos preguntarle cosas como: ¿para ti qué es el noviazgo? ¿Por qué crees que la gente se hace novios? ¿Tú crees que la primera pareja va a ser la última? ¿Crees que uno ya nace sabiendo tener una relación de pareja o es algo que se va aprendiendo con prueba y error? ¿Crees que todos los jóvenes piensan igual que tú sobre el noviazgo en la adolescencia?
¿Te das cuenta cómo con estas preguntas estamos dirigiendo a los jóvenes para que ellos solos descubran realidades muy valiosas sobre el noviazgo? Además, si comparas a unos padres que charlan con sus hijos utilizando estas preguntas y escuchándolos, y a otros que solo hablan y hablan como si fuera un sermón, ¿en cuál crees que se sientan más cómodos los chicos? La primera relación sexual es un tema muy importante y aunque a muchos padres les dé miedo pensar en eso, tarde o temprano sucederá. Una vez más debemos abordar esta situación principalmente a través de preguntas, pero de preferencia debe ser después de que hemos fortalecido la relación con los hijos. Las preguntas que te ayudarán son las siguientes. ¿Qué tan importante crees que es la primera relación sexual de una persona? ¿Crees que la primera vez siempre se hace por la razón correcta? ¿Qué razones incorrectas crees que existen para tener intimidad sexual con alguien? ¿Qué crees que se necesita para que la primera vez sea algo bonito y no algo desagradable? Si observas, estamos hablando de este tema, pero no directamente del adolescente. Hacer que los hijos respondan las preguntas como si hablaran de otros es una forma de reducir la incomodidad. También te puedes dar cuenta que estas preguntas nos llevan a conversaciones profundas y agradables. También siéntete libre de dar tu opinión, dejándole claro que es una opinión y no una imposición. El embarazo no deseado es un tema muy importante y que se suele abordar terriblemente mal, pues incluso en escuelas e instituciones van con los chicos enseñándoles de anticonceptivos y me pregunto, ¿qué acaso ellos no son profesionales que tienen contacto con la vida real como para darse cuenta que en la actualidad los embarazos no deseados rara vez son por falta de información? Tienen mayor peso otras cuestiones como mala relación con los padres, falta de metas en la vida y la soledad. Sin duda es un tema que da de sobra para un video, pero por el momento te recomiendo que abordes este tema con tus hijos pero de una forma más profunda. Claro que hay que enseñar métodos anticonceptivos, pero también hay que analizar los otros factores que acabo de mencionar, pues son mucho más importantes. La masturbación es uno de los temas en los que tal vez sí tengas que explicarle un par de cosas y no solo hacerle preguntas, pues hay mucha ignorancia sobre este tema, en especial con los adultos, aunque siempre hay que propiciar una conversación y no solo un sermón. A grandes rasgos te puedo decir que la masturbación es un derecho que todos tenemos y puede resultar positivo, pues nos permite conocer nuestro cuerpo y desarrollar una vida sexual y erótica más saludable, por lo que debemos señalarles que no hay nada de malo ni vergonzoso en ello. Todos tenemos impulso sexual, pero cuando inmediatamente cedemos ante él y lo hacemos de una forma compulsiva para lograr un orgasmo, estamos cayendo en la genitalidad y esto puede traer problemas como eyaculación precoz, así como adicción u obsesión al sexo o la masturbación. Pues al no desarrollar tolerancia a la frustración del impulso sexual, la voluntad se va debilitando y cada vez el cuerpo exige con más fuerza el orgasmo, dejando de lado cualquier aspecto afectivo o espiritual. También hay que explicarles que la masturbación excesiva reduce los niveles de energía del cuerpo, en especial en los hombres, pues el semen requiere de muchos nutrientes para producirse. Con esto en mente podemos recomendar a los hijos e hijas que se mantengan ocupados con actividades que les gusten y que en ellas depositen esa energía, en lugar de gastarla con la masturbación excesiva. La orientación sexual es algo privado y si realmente se preocupan por el bienestar de los hijos, los padres no deben forzarlos para que acepten o nieguen ninguna orientación sexual. Su trabajo es informar, dar cariño y aceptación. Si los hijos quieren compartir esto con los padres, qué bueno, y si no, también. Entendamos que esto es un camino personal que cada chico debe atravesar. Solo hay que darles la información y apoyo, y si ellos necesitan más, nos lo harán saber. Espero que este video te haya sido de utilidad e interés. Me despido por hoy, no sin antes desearte que construyas una semana llena de apoyo. Hasta la próxima.